Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el Moré Ahmed Harwadi. En esta noche vamos a hablar acerca de un tema que va acerca de la mayor necesidad que tiene la Kehilá, que es Yahshua, el Ruach HaKodesh. Ahora, si vamos a hacer una definición de lo que quiere decir discernimiento espiritual, es básicamente la voz del Ruach HaKodesh, de Yahshua. Tú y yo estamos en una gran desventaja. Esta gran desventaja es que nosotros no podemos ver y no podemos leer la mente. Si tú me preguntas cuál de todas las características de Yahweh, de todas las cosas que Él puede hacer, cuál es la que más, creo yo, a mi parecer, es la más importante de todas. Y es la capacidad de Yahweh de leer la mente. El hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Yahweh, ¿qué hace? Ve el corazón. Y esa capacidad de leer la mente, de saber lo que el hombre es, lo que el hombre piensa, creo que el ser más que poderoso, omnipresente, omnipotente, lo que hace el Elohim viviente, nuestro creador, el poder saber básicamente hacia dónde vamos, qué estamos pensando, dónde estamos caminando, y nosotros solamente podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, desgraciadamente. Y por esta razón es que los hijos de Yahweh nos metemos en cada situación, cometemos errores, nos equivocamos y Satanás nos gana la partida porque aparte que es más inteligente que nosotros, es más observador y está más metido en la guerra en contra de Yahweh que lo que nosotros estamos en defenderla. Y como resultado, creo que lo que es el discernimiento espiritual es lo que Yahweh tiene y es lo que nos hace falta en nuestra vida. Como Kehilá, como miembros de esta sociedad, el discernimiento espiritual, diría yo, es el Ruach HaKodesh, es Yahshua. Y Yahshua te da eso, lo que es necesario para ser un vencedor, esto que es necesario para no cometer errores. Miren cómo lo dice Apocalipsis 3, versículo 18. Dice, yo te aconsejo, el consejo que Yahweh nos da, el que te da a ti a través de su santa palabra, te aconsejo que primero compres de mí oro refinado en fuego, para que seas hecho rico. Recuerden que la situación de la Kehilá en el tiempo del fin es una situación en la que creen que no hace falta nada, que no nos damos cuenta ni siquiera de nuestra propia situación espiritual y creemos que somos ricos, enriquecidos, que no tenemos necesidad de ninguna cosa, pero en realidad somos todo lo contrario. La historia del joven rico, él creía que era rico y que estaba enriquecido, pero no se había dado cuenta que era Bartimeo, pobre, ciego, miserable y desnudo. Así que Yahshua nos hace un consejo. Primero, compramos oro refinado en fuego para que seamos ricos. Y después vestiduras blancas para que nos vistamos y no se nos vea la vergüenza de la desnudez. Y el último consejo, que unjas tus ojos con colirio para que tú puedas ver. Y en esta noche quiero saber qué es ese colirio, en qué consiste ese colirio para que pueda ver, porque lo que yo quiero es ver. De eso es lo que se trata el discernimiento espiritual. ¿Cómo podemos ver, discernir a través de las apariencias? ¿Cómo podemos discernir a través de lo que podemos ver y de lo que realmente no es así? En una época de espejismo, en una época de engaños, tratando de hacer el bien destruimos porque no tenemos discernimiento. ¿Cómo podemos ver lo que no podemos ver? Tenemos acceso a alguien que puede leer la mente, pero ¿cómo podemos escuchar la voz de ese que puede leer la mente? Ese es el consejo que Yahweh nos da. Unge tus ojos con colirio. ¿Cómo hago, Padre, para tener ese ungimiento de mis ojos para poder ver lo que no puedo ver? Para empezar, ¿qué es lo que es este discernimiento? ¿Qué es este discernimiento espiritual? Todos van en cierto camino y van hacia cierto lugar, pero el final es camino de muerte o de destrucción. Y el que tiene discernimiento da la media vuelta y se va para otro lado porque puede ver algo que los demás no ven. Generalmente nosotros nos movemos hacia donde nos conviene. Esta es una época de confusión. Toda la tierra no sabemos ni qué creer. No sabemos si lo que está pasando con el COVID, no sabemos si lo que está pasando con las vacunas, no sabemos. Y entras a internet, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, algunos te dicen yo soy médico y soy genetista y otros se presentan con las mismas credenciales y parece ser que los seres humanos opinan de una forma o de otra y buscamos en la palabra de Yahweh, no te habla del COVID-19, te habla de otras cosas. Y podemos en este momento decir qué es lo que realmente debemos de hacer, cómo debemos actuar, a dónde debemos acudir. Y es ahí donde se requiere esa capacidad que solamente Yahweh nos puede dar. Me gustaría entrar a internet y poder leer la mente y ver a ese que está hablando si está mintiendo o no está mintiendo. Y ahí podría automáticamente tomar yo decisiones más correctas. ¿No les gustaría tener esa capacidad? ¿Y qué si yo te dijera que Yahweh le ofrece su ayuda al respecto? Ese ungimiento del colirio que nos permita ver con claridad y saber cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien realmente te está hablando con la verdad, cuando alguien te está diciendo un consejo correcto que tú puedes distinguir cuando alguien te dice lo que es correcto o cuando alguien te dice lo que es verdades revueltas con mentira o alguien de tiro ya te está engañando. En la palabra de Yahweh, la palabra discernimiento se compara con sabiduría, entendimiento, o sea, se equipara, son equiparables.
A veces la Biblia donde dice discernimiento te lo pone como sabiduría. A veces la Biblia donde dice discernimiento te lo pone como entendimiento. Y esto es básicamente lo que podría significar la palabra discernimiento. A mí me gusta la idea que el discernimiento es capaz de distinguir la voz del Ruach HaKodesh, o sea, de Yahshua nuestro Mashiach. Aunque el libro de Isaías dice, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, anda por él. No quiere decir que viene el Ruach y te susurra. Lo que quiere decir es que hay una serie de pensamientos que si tuviésemos la práctica y el nivel espiritual, podríamos distinguir esos pensamientos no producidos por mí y no producidos tampoco por Satanás. Y créeme, hermano, que el diablo también te puede dar pensamientos y el diablo también te puede dar visiones. Y mucha gente que dice, es que yo tuve una visión, tuve un sueño y cosas que te las dice el diablo. Ay, Moré, usted está diciendo que soy malo. No, hermanos, el diablo le dio visiones a Yahshua. El único ser humano que nunca ha pecado fue el Mashiach. Y créeme que la Biblia dice que Satanás lo llevó a un monte y Yahshua recibe una visión dada por Satanás. Así que, hermano, el hecho de que tú tengas un sueño, una visión, no quiere decir que sea de Yahweh. A lo mejor es el diablo. ¿Y cómo podemos saber si es el diablo que nos está dando una visión o los pensamientos para entramparlos, para llevarnos a la destrucción, para que no completemos los objetivos? Antes de tomar decisiones importantes que pueden cambiar drásticamente la vida, ¿no te gustaría que Yahweh fuera el que te diga lo que tienes que hacer? Y es allí donde es discernimiento la capacidad de escuchar la voz de Yahweh que te advierte acerca de algo que vas a hacer. Algo que te advierte sobre una decisión que vas a tomar, algo que cambia drásticamente el futuro, algo que puede hacer que te pierdas incluso. ¿Cuántas personas se van a perder que se casaron mal casados? Se casaron con la persona que no deberían y ya después de 20 años se dan cuenta que se casaron mal y no hubiera sido mejor que supieran eso antes de casarse. ¿Cuántas personas se han metido en asuntos de negocio? Se han metido a estudiar una carrera que después de mucho tiempo dicen, oye, realmente esta carrera no era para mí, decidí mal, escogí mal, no hubiera sido mucho mejor que esto lo supieran antes de meterse a esa carrera. Hay personas que dicen, me cambié de casa, me vine a tal ciudad y fue un error garrafal, mejor me hubiera quedado allá en mi rancho. Los seres humanos no tenemos en cuenta a Yahweh y por eso nos metemos en cada problema. Y por eso cometemos muchos errores, porque no tenemos a Yahweh en nuestra vida, porque no nos interesan cosas humanas. Y en el calor del momento tomamos decisiones que pueden destruir el futuro. Y estas decisiones forman ataduras que Satanás tiene en este mundo y nos hacen caer en trampas que Satanás nos ha puesto delante y muchos de nosotros estamos atorados. No podemos salir y a veces por las decisiones que tomamos culpamos a Yahweh, pero en realidad fuimos nosotros, nuestra propia sordera, la que nos metió en el problema. Y luego decimos, Padre, sácame. Por eso el discernimiento es muy importante. Créeme que Yahweh te avisa, Él siempre te advierte. Nosotros somos tan mensos que vemos la tentación, vemos la tormenta y luego no nos hincamos. Vemos los problemas que se vienen. ¿Cuántas veces me he encontrado con muchachas que se casan con ese señor, con ese muchacho y dicen, pues que yo sabía que tomaba, pero tomaba poquito. Y luego, ¿por qué no se dio cuenta? Pues una vez de novio me pegó, pero yo confiaba que iba a cambiar. Nos peleábamos mucho, pero de novio. Y luego, ¿tú crees que casado iba a ser menos? Créeme, que ellas se potencializan. Esas pequeñas peleas se transforman en todos los días hasta que te mueras. Y si no te mueres por las mismas peleas que vas a tener. Pero los seres humanos somos incapaces de oír la voz del Ruach HaKodesh. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas de negocio? Dinero, y como resultado a este presta, a este no le presta, esto lo pagas, no lo compres, no compres esa casa, no compres ese carro, no te metas en ese negocio y los metemos. Y luego estamos atorados, no podemos salir y la deuda nos amarra y estamos en la mano de Satanás. Todo porque no escuchamos la voz de Yahweh. El discernimiento espiritual te permite reconocer a Satanás en la palabra de Pedro. Eso tú y yo no lo podemos ver, pero Yahshua, que tenía el discernimiento espiritual, él entendió que era Satanás el que estaba hablando a través de Pedro. Cuando Pedro le dijo, Adón, en ninguna manera eso te acontezca. Parecía que de veras lo amaba y que era una buena persona. Y Yahshua viene, lo mira y le dice, aparte de mí, Satanás. Yahshua reconoció a Satanás en la sugerencia de Pedro. Esa tú y yo no la vemos, pero Yahshua la ve. Te permite reconocer la mala intención en la sugerencia de Judas. Viene una mujer, está lavando los pies y Judas dice, oye, ¿no habría sido mejor que usáramos esos 300 denarios? ¿Cuántos pobres habrían sido alimentados con esos denarios? Los discípulos, oye, sí, qué desperdicio. Pero ese Yahshua la agarró inmediatamente. Y tú y yo nos iríamos con la finta de los discípulos y le diríamos el voto a Judas Iscariote, cuando no nos damos cuenta que realmente era el diablo y un traidor el que estaba hablando, porque caras vemos y corazones no vemos. Discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual te permite diferenciar la voz de Yahweh de las tentaciones, cuando no sabes para dónde irte. Cuando viene tentación y te lleva una trampa
El discernimiento espiritual te permite reconocer al diablo en la serpiente que está hablando contigo en el árbol. Y si Eva hubiese sabido que era el diablo el que estaba ahí y que el enemigo se hubiera dado la media vuelta, tú y yo no estaríamos aquí. Porque a una mujer le faltó discernimiento espiritual y luego le hubiera permitido también a Adán haber tomado la decisión correcta. Te permite reconocer la herejía. Cuando alguien la menciona, cuántos problemas hay en la quejilá por herejía, porque sufren aquí y allá, porque hay raíces de amargura en los corazones, personas que están enojados con la quejilá y le quieren encontrar alguna yayita, alguna cosa que criticar, y Satanás de ahí se agarra para ir creciendo la herejía y entonces termina un montón de gente que se va. Se convierte todo en una avalancha que nadie la puede detener. Te permite distinguir la verdad del error. Cuando alguien viene y te dice, mira lo que dice aquí la Biblia, y la persona lo escucha y dice, ah, sí. Te permite distinguir la verdad del error para que no cometas ese error. Te permite interpretar correctamente los pasajes de la Biblia que son oscuros. Hay pasajes de la Escritura que son oscuros. Los lees y dices, ay, por ejemplo, el fin de la Torá es Yahshua. Y la gente dice, ay, ahora no tengo que guardar la Torá. Cuando tienes discernimiento espiritual, lo lees y dices, no, aquí está hablando de otra cosa, no está hablando precisamente de la manera en que tú lo estás interpretando. También te permite juzgar correctamente las intenciones del corazón. Cuando alguien viene y es malintencionado, se hace amigo tuyo o se hace amiga tuya y realmente lo está haciendo para tenerte cerquita y saber cuándo te saca la navaja y el cuchillo te la clava. Y es ahí donde te permite conocer, juzgar correctamente las intenciones del corazón. Te ilumina al estudiar la Escritura. Padre, no entiendo. Es ahí donde el discernimiento espiritual viene y te ilumina. Te ayuda a entender las profecías, te ayuda a prever el futuro y te ayuda a decidir correctamente. Así que con discernimiento espiritual tú puedes ver a los lobos que sin discernimiento espiritual para ti son unas ovejitas. Y ahora te hago una pregunta. ¿Es necesario el discernimiento espiritual? Y la respuesta es, amén. ¿Tenemos discernimiento espiritual tú y yo? Dice 1 Corintios 2:14, el hombre que es natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque para él son locura. Lo que tú y yo no vemos, lo que el discernimiento espiritual nos da un panorama, que si lo tomamos y si lo vemos, podríamos tomar las mejores decisiones. Quizá parezca una decisión de locura, pero es la correcta. Y no las pueden entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Así que tú y yo vivimos en un mundo que exactamente tenemos muchos caminos. Que es bueno que fueran 2 caminos, pero hay un montón de caminos. Muchas veces me preguntan los muchachos acerca de novios o novias. Es que ese muchacho es el que Yahweh tenía para mí. O esa muchacha es la que Yahweh tenía para mí. Y convierten al camino de Yahweh en uno solo. Y ya conoció a esa muchacha o ese muchacho y ya se acabó. No hay más alternativa, no hay más camino. Y yo generalmente les digo a esas personas, mira, en realidad Yahweh tiene a muchos muchachos y a muchas muchachas destinadas para ti. Fíjate bien, por eso la palabra lo dice, no vio lo que le venía. Y esta es la voluntad de Yahweh, una rama de varios. Ya que así son los caminos de Yahweh. Pero lo mejor es que hace soltero, 1000 veces. Y Yahweh también tiene muchachas para ti o muchachos para ti, generalmente hace que se los topen. Y el diablo es más activo. Y desgraciadamente, nuestros jóvenes no son jóvenes de oración, ni los jóvenes ni los adultos. Y como no somos personas de oración, tomamos cada decisión, hermano, y luego nos enojamos con Yahweh. Y la otra es la carrera. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Imagínate todas esas decisiones que toman los muchachos entre los 10 y los 20 años de edad. Y en esas edades es cuando tomamos las decisiones, 2 de las decisiones más importantes. Qué cosa terrible es no tener discernimiento espiritual en la juventud. Y qué cosa es no tenerlo nunca. Y tú te vas a encontrar a personas que se caen en una y se vuelven a caer con la misma y se vuelven a caer con la misma, tropiezan con la misma piedra 1000 veces porque no tienen discernimiento espiritual o no tenemos discernimiento espiritual. Isaías 30:21 nos dice la gran ventaja de tener discernimiento espiritual. Tus oídos van a escuchar a tus espaldas una palabra que te dice, mira, este es el camino, vete por ahí, no te vayas de la mano izquierda, no te vayas para la derecha. Este es el camino. Y cuando tú estás en el camino correcto, querido hermano, querida hermana, pueden venir problemas, pero no se van a comparar con los problemas que no tomaste en el camino correcto. Puede haber dificultades, pero no se van a comparar con las dificultades que vas a tener porque tomaste el camino correcto. Y es cierto, hay unos caminos que son más incorrectos que otros. Nunca se van a comparar con tomar el camino correcto. Discernimiento espiritual y Yahweh lo ofrece. Hay forma en que nuestros oídos escuchan a nuestras espaldas la palabra, viene por el pensamiento. Proverbios 17:27 dice, cualquiera que retiene sus dichos posee conocimiento y un hombre con discernimiento es sereno de espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene problemas. Los problemas que generalmente nosotros tenemos es porque no tuvimos discernimiento espiritual. El rey David, en la Biblia nos cuenta que pidió discernimiento espiritual. Salmo 119:25, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios.
David está pidiendo algo que tú y yo necesitamos. Esto quiere decir que tú y yo lo podemos pedir. Yahweh lo va a conceder. Y si alguno de vosotros, dice Santiago 1.5, tiene falta de sabiduría, pídala a Yahweh, del cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le va a ser dado. Entonces, esto es algo que podemos pedir tú y yo. Salomón también pidió discernimiento. Más bien, Yahweh le dijo, mira, pídeme lo que quieras. Y Salomón se dio cuenta que lo que realmente necesitaba era esto. Esa capacidad, Yahweh la pone a tu disposición. Así que él vino con Salomón y le dice que pídame lo que quieras. ¿Qué fue lo que pidió? Dame discernimiento, dice Salomón, para tener la capacidad de oír la palabra de Yahweh cuando viene cualquier tipo de problemas y cualquier tipo de situaciones. Él entendía que eso era la solución para tener un gobierno firme, sin errores, que pudiera llegar a un destino seguro. El discernimiento para gobernar a tu pueblo y distinguir el bien del mal. Y en Primera de Reyes 3.12, el Padre le contesta, he aquí te da un corazón sabio y entendido. Esto quiere decir que discierne, que se da cuenta. Tanto que no ha habido antes de ti ni después de ti se levantará otro. En Proverbios 3:21 al 24, Salomón resalta la necesidad de tener esa capacidad que Yahweh le da. Hijo mío, no pierdas el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma, son como joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino, no cometas errores. Créeme que agarrar el monte es espinarte. Agarrar el monte es andar dando tumbo, es estar batallando, que se te pongan las telarañas en la cara, es que te caigas, que te ensucien los zapatos. Andas en el monte. Cuando estás en el camino correcto, claro, te cansas, está el sol, pero es mucho mejor que agarrar el monte. Así que te mantienes seguro en tu camino y tus pies no van a tropezar. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. ¿Por qué no dormimos? Porque tenemos problemas. ¿Por qué no dormimos? Porque hay dificultades. Porque hemos cometido errores. Nada de eso habría pasado si tuviéramos discernimiento. Primera de Reyes 3.9 da lo que pidió Salomón. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hebreos 5.14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el sentido del bien y del mal. Hay hermanos que requieren alimento lechita, porque si les das alimento sólido, se hacen herejes, porque no lo entienden. Si te pones a enseñar cosas que son complicadas, difíciles, si con las fáciles ya están tropezando, le pones una difícil, ahí se tropezan totalmente. En Filipenses 1:9 al 11, esto es lo que pide en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean puros y irreprochables, llenos del fruto de la justicia que se produce por medio de Yahshua para gloria y alabanza de Yahweh. Mira lo que dice Oseas 14:9, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Adón son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos, en los mismos caminos que los justos viven andar en ellos, en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Es interesante. Los fariseos en el tiempo de Yahshua no habían tropezado y caído. En los mismos caminos y la lectura de los profetas de la Torá de Yahweh habían tropezado y caído. Y había otros que obviamente eran justos. Por ejemplo, José, Yahshua dice que era un varón justo. Y te vas a encontrar a otros, a muchos que cuando vino Yahshua lo reconocieron porque eran justos. ¿Y cómo es que los demás que estaban allí en los mismos caminos tropezaron? La diferencia es el discernimiento espiritual. Para los justos es vida y luz, y para los pecadores es locura. El que no tiene el Ruach no conoce ni acepta lo que procede de Yahweh, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En 2 de Timoteo 3:12 al 17 dice que las escrituras te hacen sabio, pero no a todos. Porque si así fuera, créeme que todos los fariseos, saduceos, escribas sabían un montón de la Torá, pero tú dirías que ellos eran sabios para salvación. Me vas a decir que todos, Anás, Caifás y todos los demás sacerdotes no sabían nada de la Torá, eran ignorantes. ¿O me vas a decir que todos los intérpretes de la Torá no sabían nada de la Escritura? Claro que sabían muchísimo de la Escritura. Entonces, ¿por qué eran como eran? Si la Escritura dice ahí en 2 de Timoteo que es viva y eficaz y que te puede ayudar para todo el crecimiento, ¿por qué algunos no llegan a eso? La respuesta es porque no tienen discernimiento espiritual. Hebreos 4:12, la palabra de Yahweh es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ustedes dicen, por eso la Biblia es la espada, pero ¿te has fijado que la Biblia es la espada de quién? ¿De quién? ¿Te has fijado lo que dice la Escritura? La Biblia es la espada de quién? Es la espada del Espíritu. Tú y yo no podemos usar la Biblia como espada. A ver, agarra y dale un espadazo a tu vecino. No es una espada
literalmente es una espada simbólica y realmente el único que puede usar la Biblia como espada es el Ruach HaKodesh, o sea Yahshua. ¿Por qué? Porque discierne el pensamiento, las intenciones del corazón, esas las conoce Yahweh. Yahweh puede leer la mente, Él sabe lo que estás pensando y entonces viene el Ruach y te recuerda un versículo de la Escritura para luchar contigo mismo. El Ruach no usa en la Biblia como espada contra otros, la usa contra ti mismo, para matarte a ti, para matar al viejo hombre, a la vieja mujer, para matar al hombre lleno de pecado, a la mujer llena de pecado, para matar los malos pensamientos que tienes. El Ruach te pone pensamientos. Cuando estás luchando con algo, viene de pronto a tu mente un versículo de la Biblia. ¿Saben quién te lo pone? Ese es Yahshua. Esa es la voz del Ruach HaKodesh, que tú y yo no reconocemos, porque no tenemos discernimiento espiritual. Y es ahí cuando esa voz te ayuda, si tú la escuchas. Otra cosa que ayuda a poder tener mejor discernimiento, aunque no lo quieran aceptar, es la comida. Dice la Biblia, si comes o bebes, ¿qué debes hacer? ¿Por qué Yahshua, si tenía mucha sed, no quiso beber vinagre? ¿Por qué? Te pregunto. ¿No se habría sentido mejor bebiendo un poquito de vinagre? Sentido mejor. ¿No habría descansado un poquito? ¿No habría sentido mejor la boca? ¿No se le habría quitado un poquito el sufrimiento? ¿Tomar un poquito de alcohol? ¿Por qué entonces Yahshua no quiso beber? Porque él sabía que esa comidita o ese pequeño traguito le iba a afectar en su discernimiento espiritual. ¿Qué pasa cuando comen mucho, hermano? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo nos ponemos? Estamos todos embotados, ¿cierto? ¿Qué pasa a la persona que se emborracha? ¿Es capaz de discernir? Dese en cuenta cómo la comida afecta el discernimiento espiritual. Por eso, hermanos, un revelamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor necesidad que tenemos. El buscar esto debe ser, obviamente, nuestro primer trabajo. Queridos hermanos, ya está entre nosotros la lluvia temprana. La lluvia temprana no es algo que se fue, es algo que fue derramado y todos los seres humanos dejamos de escuchar. No fue el Ruach HaKodesh que se fue. Los que dejamos de escuchar fuimos nosotros. Los sorditos fuimos nosotros. Los que no oímos somos nosotros. Porque no estamos al nivel que deberíamos de estar. Ustedes creen que el Ruach se fue. Yahshua dijo, voy a estar con ustedes para siempre. El Ruach nunca se fue, Yahshua nunca se fue. Entonces, ¿por qué dejó la Kejilá de hacer milagros? ¿Por qué dejó de ir con el poder de ese primer caballo blanco que fuimos los seres humanos? Escuchas un audio del Moré Ahmed y dice, oh, tenía el poder del Ruach HaKodesh. Y claro, hay cierta medida. Yo reconozco, yo tengo cierta medida, pero muy poquita medida. Hay otros que no tienen nada, hay otros que tienen mucho más que yo. Y tú no puedes reconocer la voz del Ruach. Ahora, cuando realmente sea derramada la lluvia tardía, va a ser muy tarde. Es tiempo en el que tú y yo nos interesemos y empecemos a tener ese discernimiento, que es la capacidad de escuchar al Ruach. Y en todos los versículos, pasuk, que te estuve entregando en esta noche, ¿cuál es la forma de obtenerlo? Te voy a hacer un resumen. ¿Cómo se obtiene? Tú tienes que pedirlo en oración. Salomón lo pidió, David lo pidió, Santiago nos dice que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos. Hay que pedir una oración. Padre, yo necesito sabiduría. Hay que humillarse, hermano. Que el Ruach contrito y humillado, Yahweh no lo desecha. Hay que estar dispuestos a cambiar. Hay que reavivarnos. Esa vida espiritual que está media muerta o ya está completamente muerta. Hay que hacer una reforma en nuestros hábitos. En la medida en que hagamos estas 5 cosas, el discernimiento espiritual va a crecer hasta volverse una luz clara, hasta tener el entendimiento claro. Y eso, hermanos, es la necesidad de nuestra Kejilá. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te dé shalom.